la tristeza puede ser un estorbo para que se materialice lo que Dios va a hacer contigo. Él va a sanar los corazones. Saca el enojo de tu corazón, quítalo. Dios es fiel. Amén. Y déjeme decirle algo. Y su fidelidad no depende de mi perfección. Aleluya. No depende de que yo haga las cosas bien. Él es fiel. Él es fiel. Amén. Amén. Y Él va a seguir siendo fiel. Eso no va a cambiar. Amén. Aleluya. Quiero que venga el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el capítulo 1 de primer libro de Samuel. Perdón, capítulo 2 de primer libro de Samuel. Capítulo 2 de primer libro de Samuel. Hoy voy a comenzar por el final. Mientras que lo encuentras, esa es la historia de una mujer llamada Ana. Y Ana experimentó en su vida una situación bien particular, diferente a la de muchos en la Biblia. Y esta parte que vamos a leer se llama, ahí si tienes la Biblia, la Reina Valera, arriba dice Cántico de Ana. Es un salmo literalmente, y esta es una canción de victoria. Pero el pasaje está lleno de contrastes, es la palabra correcta, contrastes de las cosas que Dios hace y cómo Dios actúa. Y vamos a leer. ¿Lo tienen? Segundo libro de Samuel, en el capítulo 2 y versículos 1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Los primeros versículos es una exaltación, pero aquí lo que viene es una confrontación. 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Y ahora vienen los contrastes. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. 8. Él levanta del polvo al pobre. ¿Cuántos pueden recibir eso? Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Amén. Esa canción la canta Ana cuando ya tiene la victoria, cuando ya
alcanza aquello por lo que había estado soñando, aquello que había estado deseando, aquello por lo que había luchado desde que se casó con su esposo Elcaná. Y es lo primero que quiero sembrarte esta noche. Tú vas a cantar. Dije que tú vas a cantar esa canción de victoria. Un día Dios va a alegrarte. Un día tú te vas a reír. Amén. Y como les decía, el pasaje tiene mucha contraste. Dios da, pero también quita. Amén. Dios levanta al pobre, pero también derriba a los orgullosos. Y estos versículos expresan un poco la situación de Ana y lo que ella estaba viviendo en su vida. No multipliquéis palabras de grandeza. Cuando leo esta parte y en la teología, Matthew Henry en su comentario bíblico trata de suavizar las palabras de Ana. Pero cuando tú vas al capítulo 1 en la oración de Ana, cuando ella oraba porque ella era estéril y no había podido tener un hijo, tú ves que Ana confronta a Dios y le habla fuerte al Señor. Por eso en algún momento ella reconoce que no hay que ser ligero al hablar. También en ese versículo 3 ella expone la actitud de Penina. Ana vive en una época donde la bigamia era permitida. Es decir, los hombres podían tener una y dos esposas. Ya en este tiempo no. Era en aquel tiempo. ¿Estamos claros? Jesús dijo acerca del matrimonio: cada una sepa tener su propio marido y cada uno sepa tener su propia esposa. Amén. ¿Estamos claros ahí? Pero en esa época se podía, y si el hombre tenía las capacidades, podía tenerlas. La primera esposa de Elcaná era Ana, pero él también tenía otra esposa y se llamaba Penina. Está ahí en el capítulo 1, puedes devolverte un capítulo. Y resulta que Ana era estéril y no podía darle hijos a Elcaná. Y dice la Biblia que la esposa Penina la amargaba, la incitaba. Vamos a leerlo en el capítulo 1, primer libro de Samuel, capítulo 1 y versículo 6. ¿Estás conmigo? Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y cuando pienso en el día en que Ana cantó su canción de victoria, no puedo evitar pensar cuánto tiempo duró Ana en este proceso. ¿Cuánto duró esa espera de Ana? Y yo creo que cuando Ana veía que Penina estaba embarazada de nuevo, eso era para ella una amargura. Y a veces nos pasa eso. A veces nosotros nos enfocamos tanto en lo que está pasando en los otros y nos olvidamos de lo que Dios puede hacer con nosotros. Y creo que a Ana le pasó eso. Se enfocó tanto en lo que estaba sucediendo con Penina, cuántos hijos tenía Penina, y que ella no había logrado tener uno, y eso comenzó a amargar su corazón, al punto en que Ana no comía. Literalmente decidió no comer. Y a veces nos enfocamos más en lo que la gente dice de nosotros, en lo que la gente comenta de nosotros, en lo que Dios nos ha dicho, o en lo que creemos que Dios puede hacer, que puede hacer por cada uno de nosotros. Y Ana se enfrascó en eso. Ana se dejó absorber
por esa situación y se llenó de tristeza y se llenó de amargura y literalmente no comía. ¿Cuántos años pasaron? Debieron de ser varios, porque ella era la primera esposa. Dice que cuando subían al templo, el Caná le daba a Ana una parte especial de la ofrenda, y creo que el Caná lo hacía como para tratar de calmar la tristeza que había en el corazón de Ana. Y yo quiero enseñarte esta noche dos cosas poderosas. Es bien importante eso, porque a veces, ¿cuántos están pidiendo por algo? Y una de las cosas que me preocupa en el pasaje, o que me hace entender el pasaje, es que puede haber cosas en nosotros que están estorbando que Dios haga un milagro. No es que Dios no pueda, no es que Dios no pueda, es que hay algo que está. Yo sé y he aprendido que cuando las cosas no salen bien, no es porque Dios no hizo o porque no pudo, es porque yo estoy haciendo algo que lo está estorbando. Yo puedo ser el estorbo de lo que Dios está haciendo, y ahí es donde me quiero enfocar primero esta noche. Conocemos una muchacha. Ella se casó, y toda pareja se casa. Bueno, hoy las parejas se toman su tiempo, se dan un chance de espera, ¿verdad? Algunas lo hacen porque lo quieren, otras porque realmente los niños no vienen. Como en el caso de Manasés, los pastores duraron esperando ¿cuánto? 5 años. Y esta pareja se casó, y fuimos a un congreso. Y cuando fuimos al congreso, los invitamos. Vamos que vamos a ir a un congreso. Y fueron con nosotros. Y en el congreso la pastora se subió al púlpito y dijo una palabra de ciencia. Ella dijo: el Espíritu Santo me está mostrando que aquí hay una mujer que se casó y no ha podido tener hijos porque no ha perdonado en su corazón. Y esa era la palabra que había ido a buscar. Resulta que su papá en algún momento de su vida cometió un error y se enredó en una relación de adulterio, y en esa relación tuvo un hijo. Y ese muchacho, para esa familia, se volvió un conflicto tremendo. Ellos no querían nada con él. Ella sentía un resentimiento hacia el muchacho, y él no tenía la culpa. Fue el resultado de una relación que sus papás la manejaron de una manera equivocada, pero él no tenía la culpa. Pero ella recibió la palabra, y cuando llegó acá a Barranquilla, ella comenzó y entró por internet y ubicó a su hermano y le puso una cita. Bueno, obviamente ella le contó a sus papás lo que había experimentado allí, y le puso una cita y se encontró con él y se restauró con él, y hizo que sus hermanas también se restauraran con el muchacho. Hasta su mamá se restauró con el muchacho. Y has de creer que unos meses después quedó embarazada. Hoy tiene 2 hijos. ¿Qué puede estar haciendo que tú le estás pidiendo algo a Dios, pero hay algo que está estorbando? Hay algo que está impidiendo que eso que Dios quiere hacer no suceda. Hay 2 cosas que estorban lo que Dios puede hacer. Una es la incredulidad. Cuando lees Mateo capítulo 53, en el versículo 28, Mateo 13, versículo 58, dice que Jesús fue a su tierra, y dice al final ahí del pasaje, digamos como del texto, dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero era el Señor, era Jesús. ¿Qué le impedía al Señor hacer un milagro?
La incredulidad, una falta de perdón, amargura en el corazón, resentimientos, pueden ser situaciones que estorban, y es lo primero que quiero enseñarte. Y ahora quiero que vengas al versículo 10 del primer libro de Samuel. Y aquí te voy a regalar algo. Cambia tu oración, porque tu oración está dirigida a pedir que Dios haga un milagro, que Dios haga algo. Pero de pronto tu oración tiene que cambiar esa: Señor, voy a perdonar a esta persona, voy a soltar esta tristeza, voy a soltar esta amargura. La amargura es tremenda. ¿Y sabes por qué viene la amargura? Porque el enojo dura mucho tiempo en el corazón. Y cuando duras enojado por algo, mira, a veces dicen, te ríes de todo y no sabes que estás enojado. Hay algo que está en tu corazón, y yo siento que hoy el Señor quiere sanar. Matthew Henry, en su comentario bíblico acerca de este pasaje, él dice que a veces, para que los milagros sucedan, debe haber paz en el corazón, porque la paz en el corazón genera confianza. ¿Sí ves? Quiero que vaya por un momento a Hebreos, en el capítulo 12 de Hebreos y versículo 15. Hebreos, esta es la amargura. Cuando lees Efesios, en el capítulo 4 de Efesios y versículo 27, 26 creo que es, dice: no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Y en el 27 dice: y no deis lugar al diablo. Cuando duras mucho tiempo enojado por cosas pequeñas, van saliendo las raíces. El diablo encuentra un terreno donde hay enojo, y es un terreno abonado para sembrar, y sembrar la semilla de la amargura, que es, la amargura es el resentimiento. Amén. Mirad bien, no sea que alguno, esto es para alguien que está, me dice el Espíritu Santo, alguien que está en la transmisión, alguien te hizo algo y sigues enojado con él, sigues enojada con él, con ella, no sé, alguien te hizo algo, todavía cuando lo recuerdas te incomoda. Ojo, porque eso puede ser algo que está estorbando lo que Dios quiere hacer contigo. Y eso es lo primero que quiero enseñar a tu corazón. Mirad bien, no sea que alguno deje de, mira tan terrible que es la amargura, deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido, pero esto es tan terrible que puede evitarlo, puede estorbarlo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean. Porque las raíces corren, se extienden, y van y tocan a otros y le hablas a otros. Versículo 10 del primer libro de Samuel. ¿Lo tienes? Y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. A veces es bueno llorar, el llanto libera. Cuando la gente me dice: no, es que yo no lloro, hay que ayudarla a que se quite esa coraza. Porque si hay algo que Dios busca en el ser humano, ¿sabes qué es? El quebrantamiento. Porque cuando tú te quebrantas, cuando tú te quebrantas, tú te humillas. Amén. 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. Como cuando le dices a alguien: oye, dígnate a mirar para acá. Viste que estaba un poquito como medio enojada. Y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí Ana está haciendo algo.
¿Sabes qué está haciendo Ana aquí? Ana está cambiando su oración. Le está poniendo propósito. Amén. ¿Cuántos quieren un carro? Pónganle propósito. Señor, si tú me das este carro en la iglesia, si alguno no tiene con quién irse, yo le hago el chance. Es ponerle propósito. Amén. Pero si estás buscando el carro para alardear con él, te estás metiendo en problemas. Ella le puso propósito a lo que: Señor, si tú me das una esposa, yo voy a ser un esposo fiel. Gracias, Manasés. Eso es poner propósito. Recuerdo que hace años, creo que 2016, estábamos en Estados Unidos, en Fort Myers, y me pidieron que me reuniera con una muchacha para una consejería, y me senté con ella y comenzamos a hablar. Ella me dijo: he estado pidiendo a Dios por años que me dé un esposo, y le estoy pidiendo a Dios que me dé un esposo, y le he llorado y le he llorado. Y yo le pregunté: ¿y Dios qué te ha dicho? Y ella me dijo: no sé, Dios como que no me ha respondido. He tenido unas relaciones, pero no han sido firmes, y yo he seguido pidiendo a Dios un esposo. ¿Aquí hay alguna que está pidiendo un esposo? Pidan sin miedo. Y cuando ella me estaba diciendo eso, el Espíritu Santo me dijo: pregúntale si ella quiere ser una esposa. Esos aprietos en los que me pone el Espíritu Santo. Y yo le hablé le extendí la conversación, y el Espíritu Santo de nuevo me dijo que le preguntes que si ella quiere ser una esposa. Y entonces le dije: voy a hacerte una pregunta. Es un poco complicada. Y me dijo: sí, hágamela. Le dije: ¿y tú estás dispuesta a ser una esposa? Bueno, en lo que se considera una esposa, sí. Analízalo bien. ¿Estás pidiendo una esposa? ¿Quieres ser un esposo? ¿Estás pidiendo un esposo? ¿Quieres ser una esposa? He aprendido en este caminar algo del Espíritu Santo. Dios va a darle la persona correcta a una persona correcta. Dios no va a darle una persona correcta a una persona incorrecta. Amén. Amén. Aleluya. Así que hay un momento en el que tenemos que saber qué es lo que queremos. Hoy le compartía a una hermana de la iglesia: meta. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Deja de estar haciendo las cosas en la vida como un arquero que lanza flechas al aire. Si no pones un blanco, si no fijas un objetivo, jamás lo vas a lograr, y todos tus intentos serán al aire, a la nada. Pareciera que estuviera hablando solo. O les estoy dando muy duro, o no están recibiendo lo que les estoy diciendo. Cambien la oración. Ana cambió. Ana dijo: voy a ponerle propósito. Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Y no era cualquier cosa. No era. Ana estaba comprometiéndose con Dios a que si le daba un hijo, ella se lo entregaría a Dios totalmente. Bien, hace su oración, y Elí, el sacerdote Elí que estaba ahí, estaba un poco ya medio, había perdido la visión. No era que no veía, era que estaba un poco chueco. Y cuando Elí la ve orando, le dice: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino.
no pudo discernir que esta mujer estaba derramando su corazón delante de Dios. Hay gente que critica, a veces pasamos los servicios por el canal y la gente va a llorar. No, la gente no llora porque la gente llora porque se quebranta. Pero el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando una persona escribe eso, yo puedo entender, este es un natural. Para él eso es raro, es de locos, amén. Y eso le pasaba a Elí. Elí vio a Ana y entonces dijo, está borracha. Y entonces Ana le aclara, versículo 16 del capítulo 1. ¿Está conmigo en la Biblia? No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Hay personas que son como un tanque. Les van pasando cosas y no dicen nada, se quedan callados. Son como bombas atómicas. Se van llenando y un día explotan. Y cuando explotan, literalmente arrasan. Creo que eso le estaba pasando a Ana. Se llenó de amargura de lo que Penina le decía. Seguro Penina, cada vez que estaba embarazada, iba y le paseaba la barriga delante de Ana. Fue lo mismo que le pasó a Agar. ¿Recuerdan? La sierva egipcia que se le ocurrió a Sara dársela a Abraham, y después de que estaba embarazada se perdió el norte y se llenó de orgullo, y tal vez pensó que por estar embarazada de Abraham, entonces Abraham quitaría a Sara y la pondría a ella. Esos son los despropósitos que suceden cuando tú intentas ayudarle a Dios. Así que la amargaba y le hablaba y la hacía entristecer. Y Ana, en lugar de enfocarse en lo que ella necesitaba que Dios hiciera, se preocupaba más por lo que Penina le hacía. Y déjame decirte algo, aquí te voy a regalar algo. Tú no eres lo que la gente dice de ti, tú eres lo que Dios va a hacer contigo. No importa que la gente diga lo que diga, que pasen los años, los meses, tú caminas sobre una promesa y Dios no va a dejarte avergonzado. 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia. En el versículo 17, Elí, en medio de su desorden, le dijo: bueno, ve y que Dios te conceda lo que has pedido. Y en el 18 dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. ¿Y qué hizo? Y comió y no estuvo más triste. Y cuando sigue leyendo los versículos más adelante, dice que llegó a la casa y ya sin tristeza se acostó con el viejo, con el Caná, y quedó embarazada. Y nació Samuel, uno de los profetas más prominentes de la historia de Israel. El enojo, la amargura, la tristeza puede ser un estorbo para que se materialice lo que Dios va a hacer contigo. Y yo quiero que te coloques de pie esta noche, porque el Espíritu Santo me dijo esta tarde, allí que he estado orando por esta palabra, Él va a sanar los corazones. Saca el enojo de tu corazón, quítalo. Matthew Henry dice en su comentario: Ana recibió el milagro
cuando se llenó de paz su corazón. Ese es el comentario que hace Matthew Henry ahí en su comentario bíblico. Ana recibió el milagro cuando se llenó de paz su corazón. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú inclines tu cabecita, pienses en eso que algún día alguien te hizo. Qué sé yo, te engañaron, como decimos aquí en la costa, te la hizo, te insultó, te quitó algo que era tuyo. Hay algo que he aprendido en mi vida, he aprendido de la mano del Señor, y es a no llevar la carga del resentimiento, porque la carga del resentimiento no agobia o no perjudica al que te hizo lo malo, te perjudica a ti, te envejece, te enferma, te entristece. Hoy me puedo encontrar con personas que le hicieron daño a mis hijos, y ¿sabes qué? Puedo saludarlos sin ningún problema, no tengo resentimientos con ellos. Oro que Dios tenga misericordia y los ayude. Pero ¿sabes qué he visto? Que mi familia se ha levantado, mis hijos se han sanado, se han restaurado. Dios ha hecho cosas tremendas. Cuando me enteré la primera vez que le pasó eso a Julio Mario, lo que le sucedió estando niño, ¿sabes qué pensé en esa época? Y siendo un cristiano, pensé en mandarlo a acostar. Y ya sabes a qué me refiero. Recuerdo que tenía un mayor en la policía, que éramos muy amigos, y él me dijo: dígame qué quiere hacer. Pero fui y le pregunté al Señor. El Señor me dijo: no cargues con eso, suelta eso. Y hoy quiero que tú sueltes tu carga. No sé, quiero que pienses en eso. Si alguien te hirió, pudo ser, mira, dependiendo de la persona es el tamaño de la herida. Porque si es el papá, si es la mamá, si son unas personas cercanas, si es el esposo, si es la esposa, el dolor es mayor. Pero yo siento que hoy Dios va a sanar y se va a quitar eso que puede ser un estorbo, que está impidiendo lo que Dios va a hacer contigo. Pero hoy es el día en que tú lo vas a soltar. No te vas a quedar con eso. Le vas a decir al Señor: hoy no voy a estar. ¿Qué dice la Biblia? Y no estuvo más triste. Ella dijo: no voy a estar más triste. Yo no estoy de acuerdo con el luto. Algunos aquí no compartirán lo mismo conmigo, pero no estoy de acuerdo con el luto. ¿Y sabes por qué? Porque el luto es llevar una carga que ya no te corresponde. Tú lloras de la persona y te dueles, pero luego tienes que levantarte y seguir adelante. No te puedes echar a la muerte, tienes que seguir adelante. Yo quiero que ahí donde tú estás pienses en eso. Tal vez son raíces de amargura. Tal vez tu papá se fue y te dejó y no tuvo una buena relación contigo, qué sé yo. Tal vez fue tu mamá. Recuerdo que una vez atendí a un hermano hace años, creo que fue en el 2013 por allá, y él estaba pasando por una situación tremenda con su esposa. Y cuando comencé a hablar con él y comencé a hacerle preguntas y lo fui llevando, llegó un momento en el que le pregunté: ¿y tu mamá? Y me dijo: mi mamá se fue de la casa cuando yo tenía 12 años. Abandonó a mi papá y nunca más volvimos a saber de ella. Y él ahora estaba manifestando unos celos y una persecución con su esposa, y pudimos entender que eran heridas que no se habían terminado de sanar. Amén. Así que quiero que por un momento, y los que están en la casa también, hoy llegó el momento de cambiar la oración. No voy a estar más triste por eso. No voy a dejarme amargar más por esa situación.